Antoine de Lavoisier, filósofo de la naturaleza y hombre ilustrado, es considerado el padre de la química moderna y uno de los científicos más importantes del siglo XVIII. Julio Arroyo Vozmediano es profesor de Historia Moderna en la UNED y nos propone hablar hoy de este protagonista de la Ilustración por el que siente particular admiración. Julio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, muchas gracias. Estoy encantado de venir aquí, como siempre. Bueno, a mí lo que me gustaría que me contases es qué es lo que te ha traído de la figura de Lavoisier como para venir a contarnos, a hablarnos hoy de él en la radio. Pues yo creo que Lavoisier es muy importante porque, al menos desde mi opinión personal, ejemplifica perfectamente lo que es la vida de un ilustrado francés de la segunda ilustración, de la segunda mitad del siglo XVIII. Participa tanto de su tiempo que muere en la guillotina durante el terror. ¿Ya nos has contado el final? Sí, pero es que yo creo que sitúa muy bien al personaje. Además le guillotinaron por ser arrendador de impuestos. Él heredó una cantidad de su abuela y compró una participación de la Ferme General, que es la compañía que tenía arrendados los impuestos en Francia. Y bueno, a raíz de eso le procesan, aunque también hay algunas otras oscuras intervenciones, como la de Marat, quien había tenido alguna discrepancia científica. Marat era médico y había visto rechazado un ensayo que había presentado a la Academia de las Ciencias por el propio Lavoisier. Entonces, bueno, él al final lo termina guillotinando en 1794, un año después que a Luis XVI. Y lo primero de todo, cuando hablamos de Lavoisier, pues tenemos que hablar del padre fundador de una ciencia. Aunque existían químicos antes de Lavoisier, él lo convierte en una ciencia sistemática, como diría Kant, en una ciencia que ha alcanzado la mayoría de edad. Y eso en base a la exactitud del conocimiento que proporciona. Ya durante la enciclopedia Venel, que era el que se ocupaba de las entradas de química en la misma, clamaba en las mismas por la aparición de un personaje a la altura de Newton o de Euclides, cuya estatura pudiera situar a la química a la altura de las demás ciencias. Y bueno, y efectivamente esa persona fue Lavoisier. Primero porque escribe el texto sistemático del sabor químico en su tiempo, utilizando unos criterios epistemológicos claros, modernos, que se siguen utilizando. Él utiliza el esquema clásico de antecedentes, metodología, objeto, resultados y discusión. Incluye láminas, incluye detalle de los experimentos, entonces cada una de sus publicaciones hacen aquello de la ciencia experimental, que tenía que ser experimentos que se pudieran repetir y las mismas contrastar condiciones. Y darían los mismos resultados. Entonces, ese trabajo lo hace Lavoisier, publicando en 1789, el año de la Revolución Francesa, el Tratado Elemental de Química, que está a la altura de los demás. Pero 2 años antes había publicado un texto que es importantísimo, y que además ilustra muy bien el personaje que es Lavoisier, que es la nomenclatura de química, que es un intento de dejar establecido una simbología clara para los símbolos químicos, y bueno, utilizando una serie de raíces griegas, y prácticamente esa forma de representar a los elementos químicos se siguen utilizando en nuestros días. O sea que se ha mantenido hasta hoy la nomenclatura que él estableció. Sí, bueno, ¿no? las bases él establece las bases de la nomenclatura. Evidentemente los elementos han cambiado desde entonces, y también define como un elemento. Él supera una física aristotélica con 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego, y define unos elementos en los que no se pueden descomponer, y niega la categoría de elementos de los 2 y 2. Aunque se apoya en investigaciones, por ejemplo, él explica por primera vez cómo se descompone el agua, aunque ya la había descompuesto antes Henry Cavendish, un autor inglés. Él entiende los resultados de Henry Cavendish y es capaz de publicarlos, y lo hace explicando que ese proceso es el agua, y que el agua no es un elemento esencial, que se puede descomponer. Entonces, en aquellos momentos se decía
que el aire tenía varias características, que podía ser aire fijo, que es el anhídrido carbónico que se pegaba a los metales cuando ardían, eso es importante luego en sus investigaciones. Estaba el aire respirable, que era el actual oxígeno, aquí en Lavoisier puso nombre. Estaba el nitrógeno, que es el aire... ¿cómo es? El aire emponzoñado, no recuerdo ahora mismo. Y luego está el hidrógeno del agua, que es, lo llaman el aire inflamable, porque arde. Entonces, bueno, él desmonta todo esto, dice que hay varios elementos distintos, les da nombre, explica cómo se producen esas reacciones químicas y, bueno, por eso es importante. Y además, pues acaba con una teoría que había durado un siglo, que es la del flogisto. El flogisto se suponía que era una sustancia que estaba en todos los cuerpos, que es lo que era el origen de las llamas. Una cosa ardía más cuanto más flogisto tenía, y cuando se le acababa el flogisto ya no ardía más. Entonces, bueno, el desmontaje de la teoría del flogisto es de Lavoisier. El primero empezó dudando de la misma porque determinados elementos como el azufre o el estaño cuando ardían ganaban pesos porque se fijaba el carbonato cálcico en ellos. Y bueno, y terminó pues desmontando la teoría del flogisto, como dije, y estableciendo la ley de Lavoisier, como es que la suma de la masa de los reactivos tiene que ser igual a la suma de la masa de los productos, que no se creaba nada. Y eso es básicamente lo que hace en química, pero es que él, a lo largo de su trayectoria, pues fue director general de la pólvora, donde perfeccionó métodos para la producción más económica y más rápida de la pólvora, y además eso le permitió tener una casa en la Casa de la Pólvora de París, donde montó uno de los mejores laboratorios de Europa. Aquí iban los científicos de toda Europa a visitarle, a ver su laboratorio. Y volviendo al tema de la nomenclatura, él era un seguidor de un filósofo, Condillac, que es un filósofo del lenguaje, y él es muy consciente de que para dar ese paso, porque él era consciente, él quería ser la persona que sistematizara la química. Él era muy consciente de la necesidad perentoria de la química de dotarse de un lenguaje para alcanzar la mayoría de edad como ciencia. Él, cuando presenta el Tratado de Nomenclatura a la Academia de las Ciencias, dice: las lenguas no solo tienen por objeto, como comúnmente se cree, expresar por signos las ideas e imágenes, sino que además son verdaderos métodos analíticos, con cuyo auxilio procedemos de lo conocido a lo desconocido, que es una verdadera declaración de principios. Y bueno, y no solamente eso, sino porque él es capaz de ir de un campo a otro. Él, por ejemplo, tiene un trabajo conjunto con otro de los grandes científicos de la segunda mitad del siglo XVIII francés, con Simón de Laplace. A ver si otro año tenemos la oportunidad de hablar de él, que también es otro personaje impresionante. Y con este hombre hacen un estudio sobre la respiración animal. Entonces, bueno, observan cosas que hayan visto con sus estudios sobre el aire y con sus estudios sobre el oxígeno, la oxidación, y que la respiración produce calor y también produce un consumo de oxígeno y produce una exhalación de anhídrido carbónico, que es el mismo proceso parecido al que pasa en la oxidación, al que pasa en la combustión, al que pasa en la calcificación, que además genera calor. Y esto lo hace llevar además a proponer un modelo aplicable para la ventilación y el hacinamiento en las camas, en los hospitales y en los sitios públicos, calculando la cantidad de aire respirable, oxígeno que tenían que tener a disposición. Él también compra una finca y se dedica, eso en la década de los 80, la divide en 4 zonas, se hace diversos experimentos y consigue aumentar la producción. Julio, ¿qué formación tuvo Lavoisier? ¿Qué tipo de estudios realizó? Él no hemos hablado todavía de su formación, pero él tiene una formación estupenda. Él
Él va al colegio Mazarino, que es el mejor colegio de Francia, el más caro y el mejor. Su padre era procurador del Parlamento de París, la familia de su madre era rica. Y ahí estudia lengua, literatura y filosofía. Y además estudia matemáticas y estudia física. Sale en el año 61 del colegio para ingresar en la Sorbona. En la Sorbona estudia Derecho, termina en el año 64 e ingresa inmediatamente en el orden de los abogados del Parlamento de París. En el año 63 había asistido a las clases de botánica de Jussieu, también había estudiado geología con Gebhardt, con quien además a partir del año 66 la acompañaría en un viaje por Francia a hacer un inventario geográfico de los minerales y la geología de Francia. Y también estos le recomiendan asistir a las clases de química de Rouelle, que daba en los Jardines del Rey de París. Y eso, bueno, él muy pronto decide no dedicarse a la práctica del derecho, sino que ya en 1766 consigue la medalla de oro por un proyecto para mejorar el abastecimiento de agua de París. Y en el 68 ya ingresa en la Academia de las Ciencias, empieza a publicar ensayos, empieza a hacer todas sus investigaciones químicas. Pero luego llega el momento en el 71, 70-71 me pasa una cosa trascendental. Primero él invierte una herencia de la abuela en comprar una participación de la Ferme General, arrendamiento de impuestos, que le significará al final la guillotina. Y a raíz de eso conoce a la que será su futura mujer, en un episodio un tanto como de opereta de Mozart. La niña tiene 13 años, es la hija del que se encarga de la renta de tabaco, que es superior de Lavoisier, y bueno, están intentando casarla con un conde y ella no quiere. Y entonces se cruza con 28 años Lavoisier y se casa con ella. Se casa con una niña de 13 años, pero que resulta a su vez pues una compañera estupenda para Lavoisier. A mí me ha resultado deslumbrante. Ella lo primero que hace es aprende inglés. Aprende inglés para traducirle a Cavendish, a Joseph Black, a Joseph Priestley, a los químicos ingleses para que pueda tener acceso a sus trabajos. Y además toma clases de dibujo y de pintura con Jacques-Louis David, el pintor retratista de Napoleón, del Juramento de los Horacios, bueno, el gran pintor, gran maestro, que además los pinta. Hay un retrato del matrimonio en el Metropolitan de Nueva York que es magnífico y que además todo el protagonismo del cuadro tiene ella, que está de pie, él está sentado mirando, una mujer guapísima. Y además de esto, pues ella se interesó, acudía a los experimentos, tomaba notas. Hay un monumento a Lavoisier en una plaza justo enfrente de la Madeleine, un sitio impresionante. Y en uno de los bajorrelieves está Lavoisier arriba y abajo se ve a Lavoisier, su ayudante, a su mujer sentada en una mesa tomando notas. Y entonces las clases de dibujo las aprovecha y entonces ella es la que dibuja las láminas de los instrumentos, los aparatos que utiliza él en sus experimentos. Y son las que se publican en el Tratado Elemental de Química. Es más, le guillotinan y él estaba redactando unas memoirs de chimie, unos recuerdos de química con un resumen y su historia de sus investigaciones, que ella recoge, ella redacta y ella publica póstumamente en 1804. O sea, es una persona involucrada en el trabajo de su marido con una capacidad evidente. Tuvo mucha suerte Lavoisier. Y yo creo que podríamos terminar recordando las palabras del gran matemático Lagrange, quien intentó salvarla y no lo consiguió. Dijo de él que solo un momento para cortar su cabeza, pero puede que hagan 100 años para producir otra cabeza igual. Muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado esta mañana para traernos a este personaje tan interesante, Lavoisier, las luces sobre la materia. Muchas gracias.